no solamente como ejecutivo, sino recibir la confianza como representante de todo el pueblo peruano. Acabamos de terminar el Consejo de Ministros correspondiente al día de hoy, miércoles. Ustedes saben que todos los miércoles a las 7 de la mañana nos reunimos con el primer ministro, con ministras y ministros, y el día de hoy solamente hemos puesto 2 puntos en agenda porque sabíamos que el primer ministro tenía que ir con el gabinete al Congreso de la República. Ya hemos concluido y estamos yendo con el ánimo al tope, con confianza, con optimismo, porque creemos que las 4 reformas constitucionales que hemos presentado al Congreso y que pedimos que sean aprobadas no solo por el Congreso, sino vía referéndum por toda la población del Perú este año, va a merecer el respaldo y la confianza el día de hoy en el Congreso de la República. Presidente, ¿cuál va a ser la reacción si es que no se aprueba esta pedido de confianza? ¿Continuar con los pasos de la Constitución? Nosotros estamos trabajando con la Constitución en la mano. Todas las decisiones que tomamos se sujetan a la ley y a la Constitución, como el día de hoy. Ayer se aprobó la reforma del Consejo Nacional Se de le pregunta Magistratura. sobre precisamente la reforma constitucional que se aprobó el día de no se aprobó ayer la parte de equidad sobre de género. Hay la desnaturalización reforma Nos parece muy bien que se haya recuperado el tiempo y que después de más de 40 días, con celeridad, se haya aprobado este proyecto de reforma constitucional que para nosotros es sumamente importante. Pero no es el único. Hay 3 más que necesitamos que también se aprueben y que la población los valide con su voto este año. Para nosotros la democracia significa no solamente dar oportunidad a todos los peruanos y peruanas que participen en elecciones para elegir autoridades. 5 de las 7 bancadas. Necesitamos nosotros que en democracia la población ayude a tomar decisiones a las autoridades. Y por eso es la importancia del referéndum que estamos planteando para este año y que también es parte del pedido de confianza que el día de hoy el primer ministro va a expresar en el Congreso de la República. Presentada y anunciada por el presidente de la República el día domingo en un mensaje a la nación. Vamos a ver si obtenemos declaraciones. Buenos días. Con toda la confianza de recibir la confianza el día de hoy. No solamente como ejecutivo, sino recibir la confianza como representante de todo el pueblo peruano. Acabamos de terminar. El Consejo de Ministros César Villanueva, acompañado por todo su gabinete, se dirige al Congreso de la República. Recordemos que este es el segundo pedido de confianza que se hace en este gobierno. Pedido de confianza. Y son 4 las reformas solicitadas. La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, bicameralidad, financiación de partidos políticos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sigrid.pe, este espacio en las redes de Diario La República. Hoy es un día muy importante, ya arrancó en estos momentos mientras conversamos ustedes y yo a través de las redes el debate en el Congreso sobre lo expuesto por César Villanueva. Y solo para rescatar algunas de las cosas, hemos empezado con imágenes muy rápidas de cómo el presidente Martín Vizcarra se despide de todo su gabinete que lo acompañó hoy. Importante haber mostrado para las cámaras ese respaldo junto con el premier César Villanueva, y lo que ha dicho es que la verdad se va contento, estaba sonriente con el resto de rostros bastante satisfechos del gabinete. Él viaja a Piura en esos instantes, debe seguramente en el avión presidencial estar dirigiéndose al norte del país. Ha dicho que va a tener una reunión con el gobernador regional de Piura, va a atender temas de la reconstrucción del norte del país y otras inauguraciones que hoy están previstas para el presidente. Pero además luego de, digamos, sus declaraciones, todo el gabinete llegó a pie al Congreso. En el Congreso, ¿qué ha dicho César Villanueva? Algunas frases como para recordar y tomar en cuenta en este debate que ya se ha iniciado. César Villanueva ha dicho: no nos basta la cuestión de confianza, ojo con esta frase, sino que se fijen plazos para aprobar las reformas que no deben pasar del 4 de octubre. Así lo voy a pedir para que quede absolutamente claro que no se puede ir más allá. Ojo con estas declaraciones que están muy interesantes y bastante importantes, porque además ha agradecido el señor Villanueva a la prensa independiente y a los peruanos que conocemos esta crisis moral de los audios de la corrupción que comprometían a autoridades judiciales y a otros niveles de la sociedad. Y un dato más que ha dicho César Villanueva:
no aceptaremos aprobaciones parciales. Entonces, dada la exposición de esta cuestión de confianza, me queda claro que está sujeta a que hoy el Congreso la apruebe siempre y cuando tenga en claro los plazos y siempre y cuando tenga en claro la totalidad, los 4 proyectos en los que se plasman las políticas de Estado que se han puesto en cuestión el día de hoy. Vamos a escuchar algunos de los fragmentos de la exposición del presidente del Consejo de Ministros. Por lo tanto, no aceptaremos aprobaciones parciales, sino las 4, como establece un compromiso además, en el diálogo apurado que políticamente hemos tenido. Nuestra propuesta no viene solamente como una propuesta técnica para hacer las reformas que este país necesita para ser un país competitivo. Viene de la necesidad, presidente y colegas congresistas, de un tema más importante incluso, que va más allá, de volver a recuperar la confianza de la población en la política y que los políticos tengamos la humildad de reconocer que nos hemos alejado de esa población, porque hemos priorizado cualquier otra cosa, menos los intereses nacionales. Y hoy día, a través de esta reforma, vengo a exhortar, a urgir, para que se apruebe y demos inicio a este proceso. Un tema de solicitar una situación de confianza es un tema que no amenaza, es una herramienta que nos permite utilizarlo en un marco institucional. Y esta mañana, presidente, colegas congresistas, no es cualquier mañana. Esta mañana no es un hecho procesal para venir como presidente del Consejo de Ministros con todo nuestro gabinete a presentar una situación de confianza que ustedes pueden aprobar o pueden desaprobar. Estas reformas, presidente, tan importantes para cambiar este país, para hacerlo decente, para hacerlo transparente y competitivo, para hacerlo viable para nuestros hijos. Bien, este es un fragmento de lo que ustedes han podido escuchar. Hemos estado transmitiendo en vivo a través de las redes de República y nuestros equipos en esta cobertura especial se han ido hasta el Congreso. Sergio Sanabria nos va a informar cómo se está llevando a cabo esta discusión, porque también la bancada mayoritaria tiene mucho que decir en medio de la coyuntura. Adelante, Sergio. ¿Qué tal, Sigrid? Buenos días. Hasta ahora en el Congreso de la República se acaba de iniciar el debate en sesión ya extraordinaria en el Pleno del Congreso de la República, una vez que el Premier César Villanueva, acompañado de todo su gabinete ministerial, abandonara la sede del Congreso de la República, donde por el transcurso de 20 a 30 minutos sustentaba esta cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra el último domingo a través de este mensaje de la Nación. Entre otras líneas, lo que comentaba también el Premier esta mañana es que exhortaba a los congresistas a que puedan aprobar las reformas de lucha contra la corrupción que giran en torno a las reformas políticas tanto como de justicia. Además, ha considerado también que ellos presentaron 4 reformas que giran en torno a la bicameralidad, a la no reelección de congresistas, además de el financiamiento de los partidos políticos y la elección de los magistrarios del Consejero Nacional de la Magistratura. Él ha comentado también que no aceptarán que solo uno de las reformas sean aprobadas, sino las 4. Inició el debate, en este momento habla la congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo. Vamos a escuchar un momento. Nosotros vamos a levantar nuestra voz cuando el país lo requiera, cuando el respeto a la Constitución que nos ha elegido y por la cual hemos jurado el día que hemos entrado a este Parlamento es respetarla. Nosotros hemos escuchado con atención y acá nadie va a dejar de luchar contra la corrupción.
desde nuestras provincias, porque, presidente, este es un Congreso provinciano. Denunciamos los actos de corrupción que hay a todo nivel, en gobiernos locales, en gobiernos regionales, corrupción que nos cuesta 10 millones al día, corrupción que nos corta las manos, que nos limita los pies, que nos quita la posibilidad de ver un futuro mejor. Hoy Fuerza Popular levanta, señor presidente, las banderas de la democracia, de la libertad, del respeto, de la dignidad, y le dice al peruano de a pie, a ese que no encuentra trabajo, a ese que no encuentra un hospital digno, a ese que tiene a su niño enfermo de anemia, hay una agenda importante que construir. Hay una agenda del Perú de cara al bicentenario que acorte esas brechas entre los limacentristas y los provincianos. Necesitamos una descentralización justa, vista y cierta, y necesitamos una justicia digna. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Tiene la palabra el congresista Richard Arce, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional y por intermedio suyo. Bien, gracias, Sergio. Hemos escuchado parte de las declaraciones de la congresista Aramayo, representante de Fuerza Popular y, bueno, lo que es la bancada mayoritaria ahora en el Parlamento. Importante lo que se ha dicho porque ahora estaba leyendo en las redes sociales, la congresista Rosa Bartra, también del fujimorismo, en algún momento calificó los proyectos del señor Vizcarra como un mamarracho. Bueno, ahora el señor Villanueva le ha respondido porque ha dicho, bueno, después de 42 días... en 24 horas aprobaron ese mamarracho. Bueno, que en algún momento le dijo mamarracho, pero que ahora lo han aprobado. Importante en todo caso este discurso del señor Villanueva. Esperemos que haya sido lo suficientemente enérgico para que el Congreso tenga un debate alturado. Pero con quien también vamos a conversar de esto y otros temas importantísimos es con el procurador anticorrupción Amado Enco, que ya se encuentra en nuestros estudios. Muchísimas gracias, doctor Enco, por estar aquí. Bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Comentar un poquito la coyuntura. Bueno, no, digamos, nadie, ninguna institución, ninguna persona, por más cargo que tenga o no, está exenta del debate hoy día. ¿Qué se espera del desenlace? Porque algunos dicen va a ser el pleno extraordinario más largo de los últimos días, de los últimos meses, de los últimos años. Bueno, esperemos que el Congreso de la República, después de esta situación, creo que crítica en la que nos encontramos, de manera alturada, puedan evaluar este pedido de cuestión de confianza presentado por el gabinete del señor César Villanueva y por el presidente de la República, ¿no? Particularmente a la Procuraduría Anticorrupción le interesa fundamentalmente, por ejemplo, que una de las políticas que tiene que ver con la reforma constitucional para poder fortalecer el sistema de justicia salga adelante, ¿no? Estamos en un momento en el que una de las instituciones más importantes del Estado, del sistema de justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, se encuentra acéfalo, es decir, no tenemos a ninguno de sus miembros, digamos, en actividad. Entonces, no hay quien tome las decisiones para poder someter a investigación y a sanciones a todos los fiscales y jueces que se encuentran involucrados en estos hechos de corrupción que han sido destapados últimamente, ¿no? Esperamos en todo caso que la resolución, la votación del día del Congreso sea darle luz verde a esta cuestión de confianza. Yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Yo creo que es lo que corresponde. O sea, no podemos permanecer más días, más tiempo sin que se tomen decisiones institucionales para poder superar esta crisis institucional, ¿no? Que afecta a la democracia finalmente. O sea, la democracia se sustenta sobre la base de las instituciones, y si las instituciones pasan por crisis como las que estamos viendo en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Ministerio Público, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, que viene haciendo los esfuerzos por salir adelante, entonces creo que nuestra democracia sigue siendo afectada de esa manera también, ¿no? Ahora, qué bueno que usted mencione estas otras instituciones, porque desde ayer, desde el lunes, desde la semana pasada, en realidad desde hace 42 días o más que se conocieron estos audios de la vergüenza, audios de la corrupción, hemos exigido que toda la reforma del sistema de justicia vaya acompañada por los procesos que se tengan que seguir contra actuales imputados o actuales involucrados, si queremos seguir con la formalidad, presuntamente involucrados en esta red de corrupción que hemos visto en Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera. Usted ha planteado como procurador anticorrupción varias denuncias constitucionales contra congresistas, los exfuncionarios del CNM, personajes del Ministerio Público, el señor Chávarri. ¿En qué están esos procesos? Gracias por la pregunta. Creo que nos permite explicarle a la ciudadanía lo que se ha hecho y las preocupaciones que tenemos como Procuraduría, porque luchar contra la corrupción no solamente es formular las denuncias, ¿no? De eso la Procuraduría se está encargando, ¿no?
Lo que se exige en este momento es que los órganos encargados de investigarlas, de llevar adelante las indagaciones, estén a la altura de las circunstancias, porque no es poca cosa lo que nos viene ocurriendo. Para nosotros, después de Fujimori y Montesino, después del caso Lavallato, este es, digamos, una de las situaciones críticas por las que está pasando el país en términos de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, la Procuraduría, como usted bien refiere, ha presentado una serie de pedidos de investigación preliminar, denuncias penales contra los, no solamente altos funcionarios que se encuentran involucrados, sino también funcionarios medios. Pero de los altos funcionarios, por ejemplo, que tienen la prerrogativa constitucional del antejuicio político, se ha denunciado, como es de conocimiento público, al señor César Inostroza Pariachi y los otros 4 exconsejeros del CNM involucrados en el tema de los audios. Ahora Ahora se llama Junta Nacional de Justicia, ¿no? Lo importante es que al final, más allá del nombre, cumpla con su propósito, ¿no? Lo que queremos es que este órgano garantice realmente la presencia de jueces y fiscales probos en todas sus instancias del sistema de justicia, ¿no? Entonces, esa denuncia, que a nuestro juicio es la que ha avanzado de alguna manera porque se encuentra en el Congreso de la República, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que fue materia inclusive de una denuncia constitucional por parte del fiscal Chávarri, que nosotros tuvimos que enmendarla mediante una denuncia directa ante el Congreso de la República para superar un defecto de la acusación. Nosotros consideramos que era importante se incluya, por ejemplo, el delito de crimen organizado, que he escuchado al congresista Pacori, que efectivamente ha sido uno de los delitos considerados dentro del informe, pero que el señor fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, omitió en la acusación, ¿no? Las otras denuncias que se ha formulado han sido contra el congresista Becerril, que también es de conocimiento público. Él tiene 2 denuncias de la Procuraduría en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Una que se ha formulado el año pasado por su intervención, a nuestro juicio ilegal, irregular, en procesos judiciales vinculados a las azucareras del norte, ¿no? ¿Vinculados al hermano del congresista? ¿Si me corrige usted o no? En realidad, tanto él como el hermano tienen intereses en juego en estas empresas, en estos negocios vinculados a las azucareras del norte. En el caso del congresista Becerril, a nuestro juicio incurrió en el presunto delito de tráfico de influencias al intentar persuadir a la presidenta de la Corte Superior de Lambayeque para efectos de que apresure una medida cautelar que beneficiaba finalmente a una de las partes en litigio, ¿no? Y de otro lado, la otra denuncia, ¿no? La otra denuncia que tiene él es precisamente por su participación en el proceso de elección del presidente del CNM, ¿no? Los indicios, los audios, las evidencias que se han acompañado a la denuncia nos permiten a nosotros presumir de que el señor congresista intentó interceder ante algunos consejeros para poder elegir como presidente del CNM al señor Gutiérrez Pede, ¿no? El proceso de elección de un presidente del CNM es un procedimiento especial en la que involucra directamente a los consejeros. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones, no los políticos, ¿no? Y es sumamente grave que desde el Congreso de la República un congresista pretenda, digamos, direccionar la elección del presidente de una institución tan importante que tiene que ver con el control del sistema de justicia. Ahora, esta denuncia, o estas denuncias, perdóneme, en todo caso, procurador, están en... En este momento se encuentran en el despacho de la Fiscalía de la Nación, porque esa instancia... en manos del señor Chávarri. Así es ante esa instancia la que el Código Procesal Penal autoriza no solo a los procuradores, sino a cualquier ciudadano interponer denuncias cuando se tratan de aforados. Las otras denuncias que se encuentran también allí en el despacho esperando un pronunciamiento tiene que ver con el fiscal Tomás Gálvez, por ejemplo, que después de haber evaluado la información que ha sido difundida, a criterio de la Procuraduría se encuentra sumamente comprometido con esta organización criminal que fue constituida para cometer delitos contra la administración pública, específicamente en el sistema de justicia. De acuerdo. La otra denuncia que se interpuso fue contra el juez supremo César San Martín Castro, que también se encuentra en el despacho del fiscal de la Nación, ¿no? Ahora, una pregunta básica, yo creo que muchos se deben estar haciendo. ¿Cuántos días llevan estas denuncias? Si gusta, me contesta por la más antigua, si no, en todo caso, un promedio. ¿Cuántos días, cuántos meses llevan estas denuncias en el despacho del señor Chávarri
y por qué están demorando, si es que usted Fíjese, considera que se está demorando. En realidad las denuncias, les voy a mencionar el orden en el que las hemos interpuesto y que vienen desde el mes de julio a la fecha, ¿no? Julio. Desde el mes de julio, efectivamente, ¿no? Julio, estamos en septiembre. Así es, contra el congresista Becerril, que fue la segunda que se interpuso después de César Inostroza y los exconsejeros. Después ha ingresado la del juez San Martín y finalmente la del fiscal supremo Tomás Gálvez, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de julio, Fácil llevan agosto, algunas más de un mes y medio de haber sido interpuestas y que no han merecido hasta el momento ningún pronunciamiento desde la Fiscalía de Nación. Por el contrario, hemos visto que sí han procedido contra otras denuncias que también la Procuraduría ha interpuesto. O sea, en el caso del señor Yufra, por ejemplo, que ya han dispuesto allí una... Exministro así de este es, gobierno. exministro de este gobierno, mereció un pedido de investigación por parte de la Procuraduría, igual que en el caso del señor Torm, que en ese caso la Procuraduría propuso que sea citado en condición de investigado, Ahora, de yo testigo. quiero apelar, ojo, no estoy apelando a opiniones políticas ni nada, quiero apelar a su sentido común, doctor Enco, para saber exactamente entonces por qué algunas denuncias proceden y otras no, sobre todo aquellas vinculadas con este gobierno. Mire, en realidad... Es sentido común, yo no sé. Así es. Yo creo que las denuncias deberían ser calificadas. El criterio más conocido en el sistema de justicia es que los casos se atienden en la medida que ingresan, ¿no es cierto? Es decir, pero a veces hay factores externos, factores que muchas veces desconocemos, que hacen que los que se encuentran mucho más abajo sean superpuestas y sean atendidas en primer orden, ¿no? Sospechamos que ahí en realidad los factores pueden ser diversos. El factor político ciertamente no es algo que esté ajeno cuando se trata de denunciados o imputados que tienen la condición de aforado. Digamos, público, o sea, que hayan criterios políticos que hagan que el fiscal de la nación decida lo que llama la prioridades. atención, lo que exige la Procuraduría es que todos los casos sean atendidos con la misma objetividad, con la misma imparcialidad y que sean tramitados de manera similar, ¿no? Nosotros apoyamos todo tipo de investigaciones. Ojo, no estamos en desacuerdo en que ustedes las han presentado los casos que han tenido mayor antigüedad, que han demorado mucho tiempo, por ejemplo, puedan ser investigadas, pero las últimas que se han presentado, dado el contexto y la crisis que ha generado, creo que merecen un pronunciamiento también de parte de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, pero creo que las explicaciones las tiene que dar el fiscal de la Nación de cuáles son los criterios que finalmente priman para tomar la decisión de impulsar unos casos sí y otros casos no. Bien, otro de los temas importantes que tenemos que discutir en todo caso, procurador, en medio de esta discusión, porque ya vamos a tener más adelante también avances del debate en el Congreso, es lo que está sucediendo en marco o en contexto electoral, porque tenemos que 7 de octubre ya está a la vuelta de la esquina, en realidad, elecciones municipales, elecciones regionales, y entiendo existen 4.000 procesos por corrupción distribuidos en 2.059 cabezas, 2.059 funcionarios o candidatos, en todo caso, usted me corregirá, a las alcaldías, a los gobiernos regionales. Tenemos un cuadro, lo vamos a ver en pantalla, ustedes están presentando esto como informe el día lunes, y desde la Procuraduría Anticorrupción, ¿qué mensaje le están dando también al Congreso? ¿Qué se puede hacer? Digamos, ¿qué deberían hacer? Actuar, por supuesto, sobre este problema. Fíjese, es importante mencionar que transparentar la información que es de interés público ayuda, contribuye, coadyuva en la lucha contra la corrupción. Y por esa razón es que la Procuraduría, a partir de los casos que tiene en defensa de los intereses del Estado, ha visto por conveniente en el contexto de las próximas elecciones regionales y municipales, informar a la opinión pública sobre la situación procesal jurídica de las autoridades políticas. Y nos ha llamado poderosamente la atención que exista un alto porcentaje de casos que tienen como principales investigados a gobernadores o exgobernadores, alcaldes o exalcaldes. Como usted refiere, hay una cifra de 4.225 procesos judiciales, de los cuales 4.000 aproximadamente tienen que ver con investigaciones en trámite en contra de estas autoridades, ¿no? Y hay un promedio de 222 casos más o menos que tienen la condición de casos ya concluidos con sentencias firmes que se encuentran en este momento en ejecución de sentencias. Pero estamos hablando de un porcentaje, digamos, no mayoritario, de casos que están en investigación y que se resuelven. Ese también es un problema, porque la justicia, digamos, está tardando. Allí estamos haciendo nosotros profundizando un poco el análisis, porque algunos de estos casos, de los 4.000 casos aproximadamente que están en trámite, se encuentran en fase de investigación preliminar, en investigación preparatoria que está a cargo del Ministerio Público.
Vamos a... Corríjame si me equivoco, pero discúlpeme, estamos hablando de una lentitud del Ministerio Público ya en varias cosas, ¿no? No creo que sean manos las que le faltan, porque el Ministerio Público... Es verdad, hay que reconocer que allí existen, por ejemplo, este es otro tema, pero igual le compete, digamos. No, por supuesto que sí, de alguna manera involucra al Ministerio Público y que sé, porque podemos dar fe de ello, de que muchos fiscales hacen todos los esfuerzos para seguir adelante con las investigaciones. Hay algunas que están demorando demasiado, por ejemplo... Hay investigaciones preliminares que en algunos casos superan los 9 meses e incluso a más de un año, ¿no? Entonces, un buen porcentaje de estos casos se encuentran bajo competencia del Ministerio Público y hay algunos casos que están en el Poder Judicial en juicio oral, en juzgamiento. Eso sí es de competencia exclusiva del Poder Judicial, ¿no? En la medida que vayan avanzando con estos juicios. En breve la Procuraduría va a dar información sobre cuáles serían esos casos que se encuentran en este momento, por ejemplo, en trámite ante el Poder Judicial y cuáles se encuentran dentro de las competencias del Ministerio Público. Pero lo que también llama la atención es que de este total de casos existen aproximadamente la cifra de 2.059 autoridades. Imagínense, no es poca cosa, o sea, hablar de que aproximadamente 2.000 autoridades o exautoridades políticas están siendo investigadas por corrupción, o sea, nos debe llamar poderosamente la atención, porque son muy pocos casos, para empezar, de los casos de corrupción, son pocos casos los que llegan a ser investigados. Existe una gran cifra negra de casos de corrupción que no son evidenciados, se encuentran todavía dentro de los hechos que no han sido reportados por denuncias o por trabajos de investigación periodística. Tal cual. Y de esos casos, pocos son los que llegan, como usted bien ha precisado, al nivel, por ejemplo, de juzgamiento o sentencia. Así es, a resolverse, por decirlo de alguna manera. Procurador, tenemos que ir cerrando, pero sí quisiera, en todo caso, terminar con la expectativa que usted tiene de la presentación de este informe en el Congreso, porque debatir una cuestión de confianza y hablar del referéndum no debiera ser la tarea única. Son 130 congresistas y tienen, digamos, más de una cosa en la agenda. Tienen que saber darse abasto y también discutir, porque estamos al 7 de octubre y la gente de repente no tiene conciencia, pero candidatos también están en procesos electorales en medio de la, en procesos penales incluso en medio de la contienda electoral. Así es. ¿Qué se espera del lunes a raíz de la presentación de este informe de su Procuraduría? Lo que esperamos es que este tema, por ejemplo, de la reforma constitucional en el ámbito del sistema de justicia avance, porque esto tiene que ver directamente con el trabajo que vienen ejerciendo fiscales y jueces en el trabajo de juzgamiento, averiguación de la verdad y juzgamiento de estos casos. Se necesitan más fiscales, se necesitan más jueces especializados anticorrupción y tiene que haber un órgano, ¿no es cierto?, que controle las funciones de los jueces o fiscales que pudieran inclusive estar incursos en algunos actos también de corrupción, que designen los nuevos jueces o fiscales. Pero por supuesto, ¿no? El caso, o sea, que tiene la acusación constitucional ahí en este momento, los fiscales supremos comprometidos en estos hechos de corrupción, así como también los jueces supremos y jueces superiores, no olvidemos que hay presidentes de cortes involucrados, no solamente el señor Walter Ríos, estamos hablando de la Corte Superior del Distrito Judicial de Lima Sur, ¿no? De Lima Este, que también se ha denunciado un acto de corrupción. Entonces, necesitamos tener la Junta Nacional de Justicia prontamente en vigente. O sea, va a llevar tiempo. Yo creo que sería importante, por ejemplo, tomar el proyecto de ley que ha presentado Proética, que propone allí que provisionalmente, por ejemplo, a nivel de la Fiscalía de la Nación, se pueda instituir una nueva Junta de Fiscales Supremos, que y entre ellos elijan a un nuevo fiscal de la Nación, habida cuenta que el señor Chávarri se encuentra vinculado, comprometido con esta organización criminal, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, en todo caso, Procurador Amado Benco, por estar aquí. Esperemos no sea la única vez. Queremos seguir, digamos, informando sobre los avances, no solo de la Procuraduría Anticorrupción, sino lo que hace el Congreso con esa información que ustedes presentarán el día lunes. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. Gracias. Ahora, no podemos despedirnos, amigos, porque tenemos información directa desde el Congreso. Recordemos, hoy es un día crucial. La cuestión de confianza se discute en el hemiciclo. Vamos a escuchar el debate. De su ministerio. Y entonces, si es así, ya en 2 meses el gobierno se hace dueño del Estado. Porque no hay gobierno, y lo decía Matías Manzanilla, lo decía en 1903, ya hace mucho tiempo atrás. Aquí no hay nada nuevo en política, señor presidente, ya lo decía. A los gobiernos no les gustan los congresos. Prefieren cerrarlos. Quieren cerrarlos. No les interesa un congreso. Inclusive cuando hay mayorías tampoco les interesa. Pero acá ha habido congresos realmente opositores.
El APRA de aquella época, no estamos hablando de Mulder o del Castillo o de Blasquez, el APRA de aquella época, los años 60. Y no había una oposición descafeinada como el fujimorismo el día de hoy, no, una oposición aguerrida, totalmente aguerrida, casi bufalesca, perdonen por la palabra y la retiro. Pero esa oposición, con esa oposición gobernó el presidente Belaúnde. ¿Y qué cosa hacía el presidente Belaúnde? A mayor oposición, mayor obras. Las obras de ese gobierno han sido inigualables en términos históricos. Construyó más viviendas, más aeropuertos, más carreteras, más hospitales, más universidades que todo el régimen de Odría juntos y que muchas, y en electricidad, construyó y dio más kilovatios eléctricos que 50 años de historia eléctrica del Perú. Bueno, con oposición en el Congreso, con un Congreso que se tiraba abajo un ministro cada 6 meses. El señor Vizcarra ya tiene 6 meses de gobierno. ¿Y qué ha hecho? ¿Alguien le ha dicho algo a algún ministro? ¿Me está pidiendo una interrupción, don Alberto? Por supuesto que sí. Tiene la interrupción, congresista de Belaúnde. Gracias, presidente. Gracias, colega. Sí, pero recordemos que fue justamente ese esquema de abuso parlamentario el que terminó desencadenando un golpe de Estado. Y si luego hemos tenido que recurrir a la figura de la cuestión de confianza es justamente para evitar que un Parlamento siga abusando de su mayoría, como abusó el Congreso de la coalición APRA 1 con el gobierno de Belaúnde. Gracias, colega. Para que continúe, congresista García de Belaúnde. Muchas gracias, sobrino, muchas gracias, sobrino. Pero precisamente, a raíz de eso es que se puso un límite en la Constitución del 78. Como hubieron dos gabinetes censurados del 63 al 68, el 78, con la presidencia de la Torre, distinguidísimo político, ahí sentado donde usted está, señor presidente, y de repente añora sus vinculaciones anteriores, no lo sé. Pero en todo caso, lo importante es que el 78 se colocó una cláusula en la Constitución para que si después de 3 censuras, no cuestiones de confianza, censuras, el gobierno se podía disolver, el Congreso podía ser disuelto por el gobierno de turno. Para eso, 3, y esos 3 fueron reducidos a 2, pero el espíritu era el mismo. El espíritu era el mismo, de 2, ya no 3, es mucho 3, 2. Pero, ¿dónde están los 2? Acá no hay contabilidad, presidente. El señor Zavala ha venido aquí el otro día, hace unos meses, y planteó una cuestión de confianza, sí pues, si no se la da, se va, y no pasó nada. No hay contabilidad, no se la ha censurado. O sea, aquí estamos hablando de un gobierno que pide una confianza o un ministro porque cree conveniente para estar más tranquilo y salir con mayor ímpetu o mayor esfuerzo o mayor dedicación hacia afuera, hacia su gestión. Y otra cosa muy diferente es que el Congreso pida o vote una interpelación y una moción de censura. El Congreso, es una iniciativa del Congreso que el Congreso puede arriesgarse a través de esa moción de censura una reacción del Ejecutivo. De eso se trata. Hay que leer bien la Constitución, los antecedentes, el diario de debates y sobre todo la Constitución del 78, que la verdad que es bastante mejor que la actual. De eso se trata, presidente. Acá ha habido intentos de golpe de Estado, pero por supuesto que sí. Al presidente Belaúnde le pedían que sea el Congreso. Los militares le pidieron que sea el Congreso. Y no lo hizo. En Uruguay el señor Bordaberry lo hizo. ¿Cómo acabó Bordaberry? Desacreditado y preso. Y el señor Fujimori, que cerró el Congreso, fue aplaudido por el 85% de la población. Y hoy día es la mochila pesada que carga el fujimorismo. Ese cierra el Congreso del año 92. ¿Quieren los pepecausas cargar esa mochila? Bueno, pues, hay que enseñarle al gobierno a cohabitar con la oposición. Hay que enseñarle al gobierno y que tiene que aprender el gobierno, nosotros también, por supuesto, porque no todos tenemos una conciencia clara de la función de la oposición, pero tenemos que aprender a cohabitar entre el gobierno y la oposición. Tenemos que tener objetivos comunes y los tenemos además, pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es pretender cerrar
el Congreso con estas artimañas leuleadas o estos mamarrachos. Eso de ninguna manera. A más, decirle otra vez a señor Vizcarra, como lo dije la vez pasada, a más oposición, más obras. Ahí están las obras. Y la corrupción no se combate con una no reelección congresal. La corrupción se combate... Bien, bueno, con esto vamos cerrando, pero curioso, ¿no? La verdad, más que contenido, ha sido grandilocuente en la forma el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que dice que el fujimorismo ahora es una oposición descafeinada y que los búfalos, con el perdón del uso de la palabra, y la retiro, dice el congresista, tampoco son pues una oposición contundente, refiriéndose al partido aprista. Bueno, más allá de la intervención del conocido congresista, bueno, normalmente se lo conoce como Vitocho, vamos a seguir cubriendo en especial una cobertura, valga la redundancia, exclusiva por las redes de Diario La República. No se desenganchen y solamente anunciar, como siempre me despido, una noticia más. Van a denunciar al pastor Santana, Alberto Santana, por haber agredido y haber hecho, digamos, daño a una joven cuyos audios han sido revelados en un dominical el pasado fin de semana. Pero además ya la Fiscalía anunció una investigación contra el hijo. ¿Quién se quedará a cargo de esta organización evangélica del Aposento Alto? Quizá la esposa del señor Santana, no lo sabemos, pero esa es una noticia buena porque se están investigando estas organizaciones. Fachada que en realidad lucran con la fe de muchos. Vamos a estar con más información mañana, nos reencontramos y por supuesto sigan enganchados a las redes. Nos vemos.